Bien, amigos, estamos comenzando el año 2026 con bastante información relevante, ¿no? Porque al culminar el año 2025, el gobierno ha publicado un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias en materia tanto económica y financiera para la organización patrimonial de Petroperú. ¿Con qué propósito? De acuerdo a lo que señala este dispositivo, garantizar la continuidad de la cadena productiva. Y justamente para conversar sobre este tema, yo le agradezco la amabilidad que nos dispense parte de su tiempo el señor ministro de Energía y Minas, el ingeniero Luis Enrique Bravo de la Cruz. Señor ministro, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta invitación. Nosotros queremos que de primera mano usted nos explique en qué consiste este dispositivo dictado ayer por el gobierno y lo más importante, cuáles son los alcances. Y aprovecho para desearle un feliz 2026. Muchísimas gracias a usted y a todos los que nos están escuchando en estos momentos. También les deseamos desde el Ministerio de Energía y Minas un auspicioso 2026. El motivo, como bien lo indicaba hace un momento, es aclarar básicamente algunos puntos que han venido siendo materia de observación sobre el decreto de urgencia 010-2025 que ha sido publicado el día de ayer, que trata específicamente sobre la reorganización patrimonial y básicamente financiera, patrimonial y una reestructuración organizacional de Petroperú. En ese sentido, la decisión del gobierno respecto a Petroperú no es una privatización, no es una venta ni una entrega de la empresa, es una reorganización necesaria básicamente para salvarla. Privatizar es vender y reorganizar es ordenar. Y lo que hoy se está haciendo es ordenar una empresa mal administrada durante años, que fue llevada a una grave crisis financiera por decisiones equivocadas tomadas durante años y obviamente una mala gestión con unos privilegios injustificados de algunos funcionarios que han estado en esa empresa. Yo quiero incidir en algo que usted acaba de mencionar. No es una privatización, señor ministro. No lo es un trabajo articulado de parte del Ejecutivo para realizar la reorganización patrimonial de esta empresa y entregarla a Proinversión a fin de que este organismo técnico pueda realizar la evaluación necesaria mediante bloques patrimoniales y ésta pueda determinar su mejor organización, tanto financiera, para que pudieran evaluarse en estos bloques patrimoniales y poder acceder a capitales nuevos, y también a hacer un trabajo dentro de la misma organización para poder mejorar y hacerla más eficiente y poder rescatarle de la grave crisis en donde se encuentra actualmente. ¿Esto qué significa, señor ministro? ¿Que se va a seguir preservando el rol estratégico de Petroperú para la seguridad energética en el país? Básicamente sí, siempre se ha preservado así, es nuestra empresa y siempre fue el orgullo de los peruanos. Sin embargo, por malos manejos, básicamente de malos funcionarios, ha venido en esta grave crisis que tenemos el día de hoy, y es la necesidad del Ejecutivo en plantear un alto para que esta empresa pudiera ser sacada de la profunda crisis financiera donde se encuentra y tomar este tipo de medidas con el decreto de urgencia que ayer ha sido publicado. Antes de desagregar este dispositivo, este decreto de urgencia, me gustaría un poco también retomar lo que usted ha mencionado hace unos instantes, ¿no? Se establece una segmentación de bloques patrimoniales. Uh-huh. ¿Esto incluye también a la refinería de Talara? Claro que sí, esto incluye a la refinería de Talara y esa va a ser una evaluación también dada a Proinversión como parte del trabajo que ha sido encargado a través de este dispositivo. Otro aspecto, señor ministro, que conviene mencionarlo y que la señora ministra de Economía y Finanzas lo ha venido remarcando en los últimos días, ¿no? Los privilegios de mal uso de recursos en la empresa Petroperú. Y sería interesante conocerlo como una cuestión que la opinión pública esté al tanto. ¿Cuál es la situación en estos momentos de la empresa? ¿Cuáles son los privilegios que se han venido manejando en los últimos años? Gracias por la pregunta, y es importante comunicar que uno de los problemas de este desorden interno que he mencionado se debe a que hoy más de la mitad del gasto del personal no se destina a sueldos, sino a decenas de beneficios, y debemos decirlo
con letras grandes a las gollerías creadas sin un criterio técnico ni responsabilidad financiera. Debo decir que solo en un año se gastan cientos de millones de soles en estos privilegios, aun cuando la empresa no genera utilidades. Y esto obviamente se acumula en pérdidas y deudas, y esta situación obviamente no puede continuar. Ahora, este tipo de gollerías no son específicamente beneficios de carácter social, sino son, digamos, ingresos que benefician a un sector simplemente de trabajadores. ¿Esto es así? Sí, por ejemplo, podemos indicar dentro de este tipo de beneficios que ya se conocen incluso desde mucho antes y han sido obviamente expresados por muchos periodistas durante bastante tiempo. Inclusive puedo decir que solamente durante el año 2023 se han gastado en estos beneficios 276 millones de soles para pagar estos beneficios que son, básicamente, me permites nombrar algunos solamente que tengo acá. El doble bono en enero, que los trabajadores cobran por una asignación especial de hasta 100% de su sueldo, y adicionalmente una asignación extraordinaria de hasta un 50% de su sueldo básico. O los beneficios vacacionales, cuando un trabajador sale de vacaciones no solo recibe su sueldo, sino que se le paga una gratificación por vacaciones, equivalente a un sueldo completo adicional. O alimentación en vacaciones, la empresa paga la alimentación de los trabajadores cuando estos están de vacaciones. Esto se hace mediante un abono que efectúa el concesionario por el consumo que corresponde al trabajador. La bonificación por escolaridad, que la empresa financia la educación de los hijos de los trabajadores desde los 3 años hasta los 25, cubriendo educación inicial, primaria y superior, y otros tantos que están dentro de este tipo de beneficios que no hace sino encarecer el gasto de personal, que obviamente en una situación tan particular que tiene la empresa no solamente incrementa el riesgo operativo si no ha llegado a esta etapa, una etapa crítica financiera que tenemos en Quiero que me corrobore algo. ¿Qué tan cierto es que también reciben una bonificación automática por cada quinquenio? También, eso también forma parte de la bonificación automática por quinquenio, que es un trabajador recibe un aumento de un 5% por cada 5 años de permanencia en la empresa, llegando hasta un 30% en el sueldo. Ahora, hace unos días la ministra de Economía y Finanzas señalaba que entre el año 2022 y 2024 el Estado brindó medidas de apoyo financiero a Petroperú por un monto de 17.888 millones, señor ministro. Efectivamente, el Estado ha brindado apoyo financiero a esta empresa entre el 2022 y el 2024 por un total de 17.888 millones. Esa cifra supera los presupuestos anuales de sectores como el de salud y el de educación. Incluso podríamos saber, no me atrevería a hacer una comparación actual de cuántos hospitales, escuelas o comisarías se podrían haber efectuado con ese presupuesto. ¿Esta cifra es superior al presupuesto que ambos portafolios reciben? Sí, hemos llegado a evaluar que incluso podría ser, es alrededor de 1.6 del PBI nacional. Ahora, señor ministro, con esta reorganización el Estado va a seguir manteniendo, usted nos ha dicho, la propiedad de Petroperú para ordenar sus activos. Básicamente, sí. Y ponerle en valor a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión. Tal y como usted lo menciona, de esa manera. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿cuál va a ser el papel de Proinversión? Proinversión va a evaluar a través de bloques patrimoniales autónomos la estructura patrimonial de la empresa, y a través de esta Proinversión va a tener 60 días para efectuar un trabajo específico sobre un plan que va a tener que desarrollar. Esto obviamente en un convenio firmado con Petroperú para que le pueda dar la legalidad correspondiente, y sobre esto ellos van a efectuar el trabajo de realizar este plan y entregar, a fin de que podamos establecer no solamente los bloques patrimoniales, sino también
una estrategia para que cada uno de estos bloques patrimoniales puedan superar la actual grave crisis que tiene la empresa. O sea, en 60 días, entonces, el gobierno garantiza que se va a establecer un plan de reestructuración, un plan de ordenamiento. Así es. Eso es. A través de Proinversión. A través de Proinversión. Esa es la tarea que tiene y esto lo que está determinado dentro del decreto de urgencia, tal y como se muestra en el detalle en los articulados correspondientes. Señor ministro, ¿y este plan de reestructuración también acoge inversión privada? Lo va a determinar básicamente Proinversión dentro de sus esquemas de financiamiento. ¿Ya? No solamente podemos y sabemos que Proinversión es el órgano técnico actual en el Estado peruano que cumple una función y un rol técnico bastante profesional, con profesionales de primera categoría que han demostrado durante muchos años su profesionalismo a través de evaluación de distintos aspectos que tienen en el proceso la inversión privada, no solamente para el Estado peruano, sino poder articular bastantes tipos de esquemas financieros. En este caso, el trabajo que va a realizar Proinversión va a orientar hacia distintos esquemas. Incluso, como se llama también, como lo muestra el decreto de urgencia, estamos trabajando a través, Proinversión podría trabajar a través de COFIDE, un fideicomiso, a fin de generar los recursos financieros necesarios, orientados siempre hacia la operatividad de la empresa, porque eso es lo que se prima y se privilegia en este caso. Lo que queremos hacer mediante la reorganización patrimonial y también la reestructuración organizacional es primar la operatividad de la empresa y que ésta pueda continuar como corresponde. El plan lo determina Proinversión, entonces. Básicamente vamos a trabajar con Proinversión a través de esos bloques patrimoniales, la estructura financiera y los trabajos necesarios a fin de ser efectuados dentro de ese periodo. Ahora, estamos dialogando con el señor ministro de Energía y Minas, el ingeniero Luis Enrique Bravo de la Cruz. Señor ministro, ¿esta era una decisión impostergable del gobierno? ¿Era inevitable? ¿No había otra salida para evitar la pérdida total, el colapso de Petroperú? De acuerdo a los números que hemos tenido nosotros a bien tener dentro de las evaluaciones que una vez hemos asumido el cargo en el ministerio y hemos llegado a acceder, estábamos a un paso de la insolvencia. Entonces, este camino era inevitable y es el único que tenemos que tomar para poder salvaguardar nuestra empresa y reorganizarla como corresponde, a fin de que este activo tan importante dentro del sistema peruano pudiera prevalecerse, porque es de interés nacional, pero tampoco tiene que ser una carga para todos los peruanos. Eso, ministro, para que la opinión pública lo entienda. Si es que el gobierno no adoptaba esta decisión, como ya lo venía adelantando la propia ministra de Economía y Finanzas desde hace unas semanas, en los próximos meses Petroperú corría el riesgo de perderse por completo, ingresando a un proceso concursal. Así es, hubiera entrado un proceso concursal y con ello hubiera generado una grave crisis para el país. Entonces no había otro camino más que el tomar esta decisión. Si bien es cierto, es determinar un proceso que ya se había demorado mucho en tomar, pero es una decisión que se tiene que hacer de manera urgente. No haberlo hecho en estos momentos dilataría y pondría en riesgo incluso a la economía peruana, porque podría arrastrar incluso a un demérito en nuestra evaluación internacional como país. Ahora, me gustaría que me corrobore algunos datos que ciertamente resultan de interés para entender el porqué de la decisión del gobierno, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan cierto es que a octubre del año 2025 la empresa acumula pérdida de 1.611 millones de soles? Sí, ya tenemos espero si es que tengo acá las cifras exactas Pero cifras exactas. Es una cifra cuantiosa, 1.611 millones. Mire, acá tenemos esto. Acumulamos unas pérdidas, ya tenemos pérdidas acumuladas de 1.600 millones de soles entre el año 2022 y del 2024. ¿Ya? Imagínense, estamos
muy cerca o ya no estamos muy cerca, estamos dentro de una grave crisis y por tanto se necesitaba realizar esta acción de manera urgente y prioritaria, como es, y lo ha mencionado nuestro señor presidente, para rescatar a esta empresa del colapso financiero donde se encuentra actualmente. Ahora, la deuda con proveedores también supera los 2.600 millones de soles. Nosotros estamos trabajando esto de una manera responsable. Todo aquel trabajo que se va a realizar dentro del programa que ya tenemos estructurado al respecto y la orientación y la estrategia va a ser priorizar el tema de la cadena de pagos y trabajar básicamente el tema operativo. Eso es un principal objetivo de este trabajo a fin de que la empresa continúe sus operaciones y pueda trabajarse de manera diaria el control, no solamente de que exista el combustible correspondiente, sino abastecer principalmente a los lugares donde, por ejemplo, Petroperú es el principal abastecedor de combustible, que por ejemplo son las zonas de Loreto y Ucayali. Es importante para nosotros entonces, a fin de que no exista un riesgo en el abastecimiento de combustibles, porque no existe, ya que hay operadores también privados, pero sin embargo, el trabajo que tiene como mayorista Petroperú a nivel operativo tiene que trabajarse de esa manera y orientar toda aquella cadena de pagos que se tiene que trabajar orientando y priorizando el tema operativo. Sí, antes de que justamente me detalle mayores aspectos respecto al rol de Petroperú en el mercado de combustibles, quería incidir en lo que le planteaba hace unos instantes, ¿no? O sea, ¿eso qué significa, señor ministro? Que Petroperú no ha estado dando a conocer las cifras reales, nos han estado maquillando las cifras. Es lamentable decirlo, sin embargo, nosotros hemos tenido serias limitaciones con la información y poder haber accedido a ellas. Sin embargo, del trabajo ya serio y efectuado, sobre todo los trabajos que hemos tenido con equipos de trabajo tanto del Ministerio de Economía y Finanzas y del propio Ministerio de Energía y Minas, hemos podido lograr obtener información más que actual para poder tomar las decisiones que se han tenido que tomar a través de este decreto de urgencia. Le dejaba plantear, ministro, esta inquietud, ¿no? Porque a primera vista daría la impresión, dice, bueno, y ahora esto afecta o no afecta al mercado de combustible, considerando que Petroperú tiene un rol en el mercado de combustibles. Por favor, explíquenos, señor ministro. Básicamente, nosotros, el rol de Petroperú en el mercado de combustibles es surte la demanda de alrededor del 26% en el mercado nacional. Y el otro lo abastece la inversión privada. Específicamente, donde sí podría haber la importancia de Petroperú es más que relevante es en el oriente, pero bueno, básicamente en Loreto y en Ucayali, pero como mayorista. ¿Yeah? Sin embargo, como distribución minorista de combustibles en todo el oriente, se ha entendido, por ejemplo, en Loreto, solo 11 de las 114 estaciones de servicio están afiliadas a Petroperú. Y que mientras en Ucayali 24 de las 181 existentes son también de Petroperú. Entonces la cobertura privada garantiza la continuidad del suministro al usuario final y eso obviamente mitiga el riesgo de la interrupción de servicio en estas zonas, así es que estamos asegurando también. Sin embargo, no vamos a dejar de que el flujo operativo sea destinado, obviamente, orientado, por ejemplo, a la planta o refinería que también tenemos en Iquitos, que es parte primordial de la operatividad también en el oriente peruano. Esto garantiza, de todas formas, ministro, la continuidad del suministro al usuario final. Así es, eso es nosotros garantizamos la operatividad cuando estamos ejecutando esta actividad, que este DU gatilla lo necesario para activar las acciones necesarias a fin de eliminar el riesgo de operativo y poder trabajarlo objetivamente y hacer que la empresa vuelva a encaminarse en el rol que siempre debió tener. Ahora, ministro, otro tema que es
conveniente un poco resaltarlo. Hace unos días tuvo lugar una reunión del Acuerdo Fiscal para el Crecimiento Sostenible. Así es. El presidente se reunió con distintos representantes, participaron ministros de Estado, participaron representantes de empresas privadas, participaron representantes de distintas instituciones, ¿no?, del Estado, ¿no? Esta decisión, señor ministro, del gobierno frente a Petroperú, ¿es parte de este acuerdo fiscal para el crecimiento sostenible? Obviamente, tengo que decir que es un 100%, está alineado con el acuerdo fiscal para el crecimiento sostenible, porque una de las líneas de acción es la eficiencia y calidad del gasto público de esta misma. Y el efectuar salvatajes que ha venido recurrentemente teniendo Petroperú no estaría alineado a esta acción específica. El gobierno garantiza y vela por una gestión eficiente y sostenible de todas las empresas del Estado para mejorar la eficiencia, y un salvataje obviamente no estaría alineado a este acuerdo fiscal en el cual hemos participado no solamente el Ejecutivo, el Legislativo, sino la sociedad civil en pleno, como un acuerdo, y que ha sido firmado en Palacio de Gobierno. Esta es una señal clara. Totalmente. Ahora, otro tema, señor ministro. Se está autorizando una transferencia de 240 millones de soles a Petroperú. ¿A qué obedece esta transferencia, no? Porque muchos pueden pensar que esto es nuevamente volver al círculo, al salvataje. No, esto, sí, permítame, gracias por la pregunta, porque estos 240 millones que va a aportar el Ministerio de Energía y Minas no es un salvataje, es un aporte de capital. Es un aporte de capital condicionado, es una inversión que nosotros estamos trabajando y vamos a dar para la reorganización, básicamente para el tema de reestructuración organizacional, y toda aquella inversión que necesite esta reorganización va a darse a través de una resolución ministerial del Ministerio de Energía y Minas, para que pudiera, no solamente con un informe, pueda ser trasladado a una resolución y transferir los montos de hasta 240 millones para esta reorganización, que va a venir por etapas y obviamente de acuerdo a la reestructuración organizacional que haga el directorio de Petroperú. Nosotros, a través de ese mecanismo, vamos a invertir como un aporte de capital, y vamos a también controlar que esta inversión sea orientada específicamente y solo para ese punto en particular. Es decir, estos 240 millones están exclusivamente dedicados para los costos asociados a la reestructuración. Así es, no existe ningún tipo de orientación ni autorización para que pudiera ser orientado a cualquier otro tipo de gasto o pago que ¿Y de dónde provienen estos recursos? Estos recursos provienen básicamente de los fondos que tenemos nosotros en el Ministerio de Energía y Minas, que tenemos como parte de los fondos que tenemos, procesos que tenemos no solamente de Carelec y también de electrificación rural, que van a ser destinados en la medida que se requiera a Petroperú. ¿Y cómo se controla el uso, que es fundamental para el manejo de transparencia? Obviamente van a ser no solamente una resolución ministerial, está publicada en el peruano y va a ser de acceso a todo el público, a todos los peruanos, para el control específico de que esos gastos sean debidamente orientados a donde corresponde. Ministro, es una tarea o una decisión que hoy un conjunto de analistas, especialistas, economistas están saludando esta medida del gobierno. ¿Cuál va a ser la siguiente tarea? ¿Socializar estos mensajes, socializar que la opinión pública entienda el porqué de esta decisión, ministro? Efectivamente, nosotros tenemos, y es una de las principales razones por las que me encuentro aquí con usted el día de hoy, trabajando 24/7, como ha indicado nuestro señor presidente, no solamente yo, sino todos los ministros, para poder continuar no solamente informando las acciones que viene haciendo el Ejecutivo en sus diversas carteras, sino también informando a toda la población que el gobierno no solamente ha indicado algunas acciones, sino también acciona directamente
a lo que ha venido promulgando desde el primer día que hemos asumido el encargo y este rol del gobierno de transición. En el caso de Petroperú, esto va directamente al centro de flotación de Petroperú. ¿Qué significa ello, ministro? ¿Que se acaba el desorden, se acaba la mala gestión, se acaban los privilegios? Así es, un gran resumen que usted ha hecho. Se acaba el desorden, se acaban los privilegios y gollerías que tienen muchos trabajadores, pero esto debido a malos funcionarios que han debido y han permitido este desorden durante varios años. Una pregunta final, ministro, tiene que ver también con los temas de actualidad, los temas de coyuntura. Se ha conocido el fallecimiento de 3 personas en un enfrentamiento armado en una bocamina denominada Papagayo en Patás. Incluso esto lo ha corroborado la propia empresa Poderosa, ¿no? Y también se habla de presuntos desaparecidos. ¿Qué información tiene, ministro? Bueno, al respecto yo puedo decir que se trata de un hecho criminal grave que ya está siendo investigado por el Ministerio Público y la Policía Nacional. Desde nuestro sector, desde Energía y Minas, reafirmamos que la violencia y el uso de armas no tienen cabida en ninguna actividad productiva. La única vía para el desarrollo en zonas mineras es la legalidad y el Estado de Derecho y la acción firme de las autoridades competentes. Lo ocurrido en Patás evidencia que la minería ilegal no solo es un problema ambiental, sino un fenómeno criminal que genera violencia y pérdida de vidas. Eso entonces es algo que tenemos que atacar desde todos los frentes y todos los peruanos debemos denunciarlo y también formar un frente común contra esta minería ilegal que no solamente arrebata vidas, sino genera un caos económico principal y genera violencia en todo el país. ¿Seguirá afianzándose el trabajo multisectorial en Patás? Pues es un tema bastante delicado esto, ¿no? Definitivamente, el Comando Conjunto está actuando directamente sobre estos problemas y ya se viene incrementando más acciones al respecto de esta, no solamente en Patás, sino en otros lugares donde se presentara el mismo problema. ¿Eso qué significa? ¿Que el gobierno va a intensificar las acciones de interdicción de trabajo multisectorial? Totalmente, eso sí se va a trabajar, no solamente en Patás, sino en todo aquel lugar donde se presentara este tipo de acciones donde la minería ilegal tenga presencia, va a ser combatida frontalmente. Uno de los lugares donde hay bastante crecimiento es Cajamarca. Hay mucha preocupación, nos escucha en Cajamarca. Ahí se va a poner bastante énfasis, señor ministro. Estamos trabajando justo y el Comando Conjunto ha informado y a través del ministro de Defensa y también del Interior vienen trabajando todo un plan articulado para orientar toda la estrategia hacia los puntos más álgidos. Sí, ministro, yo le agradezco la amabilidad de haber permitido estos minutos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ciertamente el trabajo periodístico es eso, ¿no? Y esta es la noticia que de una u otra manera domina en la esfera económica, la esfera social, ¿no? Tanto de cierre fin de año como comenzando el año 2026. Yo le agradezco la gentileza que he tenido con RCR. Hay un compromiso, señor ministro, de abordar el tema de electrificación rural. Y ojalá que en algún momento podamos conversar cómo se está cerrando el 2025 y cuáles son las metas de electrificación rural para todo el país el 2026. Yo le agradezco y me comprometo con ustedes a continuar con informar sobre la electrificación rural, un tema tan importante como todos los que tenemos en el Ministerio de Energía y Minas. Señor ministro, ha sido un gusto dialogar con usted. Estuvo con nosotros el señor ministro de Energía y Minas, el ingeniero Luis Enrique Bravo de la Cruz, en esta entrevista a propósito de la decisión adoptada por el gobierno en el caso Petroperú.